Desde aquí mandamos un saludo a todas las personas que nos miran por la televisión y nuestra oración por ustedes y ustedes también por nosotros. Así que el 666 y el rapto de la iglesia es sobre lo que quiero compartir en esta preciosa mañana algunas cosas. Así que prepare su Biblia, como le había dicho, para que siga el orden de las lecturas que tenemos ahí. Y hoy quiero mostrar con la palabra de Dios varias cosas acerca del 666 y del rapto de la iglesia. Quiero mostrar, como digo, algunas cosas acerca del 666 y del rapto de la iglesia, porque hay muchos vídeos de predicadores en internet que no son claros respecto a estas cosas, respecto a estas doctrinas. El 666, hermanos, llamado también la marca del anticristo o el sello de la bestia, y el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, sobre estas cosas quiero compartir, sobre el rapto, arrebatamiento de la iglesia, si será antes o después o en medio de la gran tribulación. Nosotros, hermanos, nuestra posición teológica y doctrinal, nosotros creemos que el rapto o el arrebatamiento, el traslado de la iglesia de la tierra al cielo, será antes del periodo de 7 años de los que consta la gran tribulación. Lo veremos durante el curso de este mensaje, lo veremos con muchos pasajes de la palabra de Dios. Nosotros somos pretribulacionistas. Los que creemos que el rapto es antes de la gran tribulación se llaman pretribulacionistas. Luego están los medio tribulacionistas, es decir, los que creen que la iglesia será arrebatada a mitad de la gran tribulación. Ustedes saben que la Biblia enseña que la gran tribulación se compone de 7 años divididos en 2 partes, 3 años y medio la primera parte y 3 años y medio la segunda parte. Entonces los que creen que la iglesia va a ser arrebatada en medio de la gran tribulación, es decir, en los 3 años y medio, pues esos son medio tribulacionistas. Y por último tenemos los post-tribulacionistas, que son los que creen que la iglesia será arrebatada después de que haya pasado por la gran tribulación. Así que primero explicaré lo que la Biblia enseña acerca del 666, llamada la marca del anticristo. ¿Me puede cerrar la ventana, Juan? Gracias. Explicaré, como digo, lo que la Biblia enseña acerca del 666. Se escuchan por ahí muchas voces diciendo que la vacuna, no sé cuántos de ustedes han escuchado estas voces, pero hay mucha gente que anda diciendo que la vacuna del COVID-19 es la marca de la bestia del 666 y ese tipo de cosas. Y le dicen a la gente, no te vacunes porque ya si te vacunas te vas a quedar marcado con el 666 y ese tipo de miedos. Otros hablan de la nanotecnología. La nanotecnología es una ciencia que se dedica al diseño y a la manipulación de la materia a nivel de átomos y a nivel de moléculas con fines industriales y con fines médicos. Y dicen que la nanotecnología, que con la nanotecnología te pueden hacer cualquier cosa mala. Y muchos otros miedos y temores se esparcen por internet, especialmente los que le llaman los negacionistas, y la gente se confunde. La gente dice, bueno, ¿y a quién le vamos a creer? ¿A los negacionistas o a los no negacionistas? Hay un pastor, y lo digo para información de todos ustedes, hay un pastor bautista que se llama Miguel Núñez, y él es dominicano. Y es un hombre muy preparado. Él estudió y ejerció medicina interna en los Estados Unidos, y él fue profesor sobre enfermedades infecciosas en el Colegio Monte Sinaí de Nueva York. Es un doctor muy bien preparado y muy bien documentado, y es muy edificante escucharlo a él, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema del virus, de las infecciones y de las vacunas. Como digo, se llama Miguel Núñez, es dominicano y él tiene muy buena preparación sobre esto, y es un hombre que de verdad es un experto en ese tema. Por eso
le quiero decir a todos que no escuchen a cualquier charlatán que habla sin haber estudiado. Hay que escuchar a personas como Miguel Núñez, que sí, que efectivamente es un hombre estudiado, es un doctor en medicina interna y él sabe de lo que habla y encima él es pastor evangélico. Entonces, hay que mirar la biografía de las personas. La biografía de las personas, la biografía del doctor Núñez, por ejemplo, está colgada en internet y la biografía de muchas personas. Entonces, es importante que usted mire la biografía de la persona para saber si esa persona merece ser escuchada o no merece ser escuchada. Veamos el texto de la Biblia para poder hablar con la Escritura en la mano y demostrar que nada de lo que dicen de que la marca de la bestia ya anda circulando por ahí en forma de vacunas y ese tipo de cosas, nada de eso es cierto. Hay mucho sensacionalismo. Hay muchas mentiras que son creídas por la gente que son miedosas, por la gente que no han estudiado la palabra de Dios y se dedican a ponerle el oído a los charlatanes que hablan en internet sin saber de lo que dicen. No me gusta hablar de lo que no sé. Hay que escuchar a los que de verdad están preparados. Hay que escuchar a los que de verdad están preparados. Y según los expertos en escatología, que escatología es la ciencia que estudia el destino final del ser humano y el destino final del universo, las cosas futuras, hay que conocer todo esto. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 y 12 para ver algunas enseñanzas ahí. Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios, como saben, pues esto es la revelación que Dios le dio a Juan estando desterrado en la isla de Patmos. Dice en el verso 11 del capítulo 13 de Apocalipsis, dice, después vi otra bestia. Ya había visto una primera bestia. Y ahora dice en el verso 11 del capítulo 13, como digo, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y el verso 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea que aquí tenemos en el versículo 11 y 12, tenemos a lo que se llama el falso profeta. Este personaje, el falso profeta, podemos decir que es la mano derecha del anticristo. El anticristo es la primera bestia, como veremos un poquito más adelante. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 13, versículo 1 al 9, vamos a ver ahí la primera bestia. Capítulo 13, como digo, versículos 1 al 9 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder. El dragón es el diablo que le da el poder al anticristo. El dragón lo vemos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. En su casa lo puede usted leer un poco mejor. El dragón es el diablo que le da el poder al anticristo, como dice ahí ese verso 2, y su trono y grande autoridad. O sea que el diablo le da al anticristo su trono y grande autoridad. Luego en el verso 3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, porque todas estas cosas van a ser conocidas por toda la humanidad. Sigue diciendo el verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron al diablo que le había dado autoridad a la bestia. O sea que la gente adorarán al mismo diablo. Y adoraron a la bestia diciendo,
al anticristo, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio, verso 5, boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, contra la iglesia, y vencerlos, o contra lo que quedó de la iglesia. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, o sea que será un gobierno universal, como dicen todos los expertos en escatología. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, dice la palabra de Dios. Si alguno tiene oído, oiga. Así que en este pasaje del capítulo 13, el falso profeta ejerce toda la autoridad de la primera bestia, que es el anticristo. El anticristo es el que estamos viendo aquí. Y el falso profeta, el diablo le da poder al anticristo y el anticristo le da poder al falso profeta. El anticristo es la primera bestia que vemos ahí en ese pasaje que hemos leído, y el falso profeta es la otra bestia del capítulo 13, versículo 11, la otra bestia. La función del falso profeta es exaltar al anticristo. La función del falso profeta es exaltar al anticristo. Satanás, hermanos, siempre ha tratado de imitar a Dios y de imitar la Trinidad. Y Satanás aquí vemos que imita a Dios el Padre, el anticristo imita a Jesucristo y el falso profeta imita al Espíritu Santo. Ustedes saben que el Espíritu Santo hoy en día exalta a Jesucristo y que el Espíritu Santo descendió con fuego en el aposento alto. Pues el falso profeta vendrá a hacer lo mismo, querrá exaltar al anticristo. El Espíritu Santo exalta a Cristo y el falso profeta exalta al anticristo, llamado también la primera bestia, como hemos leído. Entonces, en el capítulo 12 de Apocalipsis tenemos al dragón, como dije anteriormente. Entonces tenemos el dragón, el anticristo y el falso profeta. Tres entidades o tres personajes que están tratando de imitar la Trinidad de Dios para engañar al máximo número de habitantes en la tierra. En el capítulo 13 tenemos al anticristo, primera bestia, y al falso profeta, que como digo es la mano derecha del anticristo. El falso profeta hará descender fuego del cielo. El falso profeta hará descender fuego del cielo. Vamos a ver capítulo 13, versículos 13 y 14. El falso profeta, representante del anticristo, hará que descienda fuego del cielo en presencia de toda la humanidad. Capítulo 13, versículo 13 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Todo el mundo lo va a ver, todo el mundo va a ver esto por la televisión. Este es el falso profeta que hará descender fuego del cielo, imitando no solamente al Espíritu Santo, sino también imitando al profeta Elías. Ustedes saben que en la Biblia se habla mucho de los milagros con los que Dios usó al profeta Elías, y por eso al profeta Elías se le conoce como el profeta del fuego, porque en una ocasión hizo descender fuego del cielo para que se consumiera aquel sacrificio. En otra ocasión mandó que fuego del cielo descendiera y consumiera a un grupo de soldados y después a un segundo grupo. Entonces al profeta Elías se le conoce como el profeta del fuego, y este falso profeta pues también hará este tipo de señales. Ya lo dice ahí la palabra, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, para que todo el mundo vea y crean y diga: ¿quién como el anticristo? ¿Quién como la bestia? Otra cosa que hará este falso profeta es que ordenará a que se construya una imagen de la bestia que tiene la herida de espada, es decir, una imagen del anticristo. Lo vemos en el versículo 14. Dice: y engaña, este falso profeta,
engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, a la primera bestia, al anticristo, a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea que aquí vemos cómo este falso profeta ordenará que se haga una imagen del anticristo. Esta es, con esto el falso profeta pretende que todo el mundo adore al anticristo. Y esta imagen, porque todas estas cosas van a ser conocidas a nivel mundial, esta imagen no ha sido construida todavía y será una imagen visible para todos los habitantes de la tierra. El falso profeta le infundirá aliento, dice la palabra de Dios en el versículo 15. Fíjense las cosas espantosas que están por suceder en esta tierra. En el verso 15 de ese capítulo 13 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, a la imagen del anticristo. Por el falso profeta se le permitió infundir aliento a esa imagen, una estatua grande, de material, no sabemos de qué material, pero era una estatua muerta. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea que todos los habitantes de la tierra van a ser obligados a postrarse y a adorar la imagen del anticristo que la bestia, que el falso profeta ha mandado construir. Y dice el verso 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí está la marca del 666. Aquí tenemos otra orden diabólica que sale de esa imagen, de la imagen del anticristo, que como digo todavía no ha sido construida porque ni se la ha visto por ninguna parte, y tenemos la famosa marca del 666. Entonces, la cuestión es, ¿cómo va a estar ya funcionando el 666? Como dicen muchas personas, cuidado, porque por ahí anda ya circulando el 666. Cuidado con la vacuna, cuidado que te meten la marca del anticristo. ¿Cómo va a existir la marca del anticristo si todavía ni se ha construido la imagen del anticristo? Porque será la imagen del anticristo a la que se le infunde aliento, y esa imagen inerte, esa imagen muerta hablará y dirá que todo el mundo tiene que adorarla, y el que no la adora que lo maten. Entonces esa imagen todavía no se ha construido ni se sabe nada de esa imagen. Entonces, ¿cómo va a ser que está circulando la marca del anticristo? ¿Cómo va a ser que ya en las vacunas está metido el 666 y todavía ni siquiera se ha construido esa imagen de la bestia? Recuerde, hermano, que es la imagen del anticristo la que ordena, es la imagen del anticristo a la que se le infundió aliento, la que ordena sellar con el 666 a todos los habitantes de la tierra. Y eso saldrá por todos los noticieros, por todas las televisiones de todo el mundo. Todos podrán ver la imagen hablando, esa imagen que era una imagen de yeso, de bronce, de lo que fuera. Todos podrán ver la imagen hablando y ordenando marcar a todos los habitantes de la tierra con el 666 en la mano derecha o en la frente. Y eso no será un secreto, escondido para toda la humanidad. No, todas esas cosas serán bastante públicas. Y todo el mundo sabrá que para poder comprar comida o para poder comprar o vender cualquier cosa tendrán que tener la marca del 666 en la mano derecha o en la frente. Eso lo sabrá todo el mundo, será conocimiento mundial para todo el mundo. El 666 no será un sello secreto, no será un sello escondido en una vacuna. No, eso va a ser público. No será un sello secreto, no será un sello camuflado, oculto o escondido en secreto en una vacuna. Toda persona que sea sellada
Toda persona que sea sellada sabrá que está siendo sellada con la marca del 666. Aunque la marca sea invisible al ojo humano y esté grabado con un láser en la mano derecha o en la frente, la persona sabrá que lo que le están imprimiendo en la mano derecha o en la frente es la marca del anticristo. O sea que no será algo secreto, algo camuflado. Así que no se dejen engañar por los que meten miedo y por los miedosos y por los mentirosos. La imagen del anticristo a la que se le infundió vida, ella lo va a hablar fuerte y claro de que la persona que no tenga la marca, pues no podrá ni comprar ni vender absolutamente nada. Así que la imagen del anticristo será construida, todavía no ha sido construida ni se la ha visto por ninguna parte, y será construida a ojos de todo el mundo entero lo verá, para que la obedezcan, obviamente. ¿Para qué si no? Para que la obedezcan, y va a ser muy claro, todo va a ser muy claro y todo va a estar bien conocido. Así que todos esos tremendos milagros satánicos, milagros diabólicos que hará esa imagen y el anticristo, todos esos milagros satánicos que hará esa imagen muerta, todos esos milagros y el poder del falso profeta que se le ha dado, que lo ha recibido el anticristo, él le infundirá aliento a esa imagen. Y ahí quedará claro y ahí quedará evidente que esa imagen da la orden mundial para que todo el mundo la adore, y no solo que la adoren, sino que sean sellados con el 666. Y la persona que no se deje sellar con el 666, pues esa persona evidentemente morirá. Así que nosotros, por otro lado, creemos, hermanos, que todos los experimentos que se están haciendo en la actualidad con vacunas y con todo ese tipo de cosas son experimentos científicos con la tecnología. Todo eso son ensayos previos para ver cómo reacciona la humanidad. Sí podemos creer que efectivamente todo esto de la pandemia y todos los experimentos y todos los adelantos científicos y la tecnología y las vacunas, todo esto son sondeos previos, pero todavía no se ha manifestado el anticristo. La gente y los científicos están probando sistemas, ahora mismo estamos en el tiempo en el que los científicos y los expertos están haciendo pruebas, probando sistemas de control mundial, los están probando, a ver cuál es el mejor que funciona. Todo eso son pasos previos preparando a la humanidad para la venida del anticristo. Pero todavía el anticristo y la marca y el 666 no está funcionando ni en vacunas ni en nada de esto. Entonces, todavía no existe el control mundial. Es verdad que los pasos previos que se están dando van orientados en esa dirección de que haya un gobernante mundial, el anticristo, y controle toda la humanidad. Pero todavía ese control mundial no existe. Está demostrado que usted puede comprar, usted puede vender lo que usted quiera, tanto si usted está vacunado como si usted no está vacunado. A usted nadie le están, digamos, prohibiendo comprar o prohibiendo vender. Podemos comprar, podemos vender, tanto si estamos vacunados como si no estamos vacunados. Entonces no se deje engañar. No se deje engañar con tantos vídeos, con tantas mentiras y bulos que suelen salir por internet, alarmando a la gente, asustando a los cristianos. Sí es verdad que nosotros tenemos que ser prudentes, muy prudentes, como dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 14, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 14, ahí se nos habla de que la venida del Señor, tenemos que estar preparados, tenemos que ser prudentes, pero también tenemos que conocer bien los tiempos. Dice 2 de Pedro 3, capítulo 3, versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos
ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Claro, tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir, porque la venida del Señor, el rapto de la iglesia, será como ladrón en la noche. Dice el verso 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, la iglesia, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, no las injusticias como cuando reine el anticristo. Por lo cual, oh amados, sigue diciendo verso 14, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Así es como Dios quiere que estemos, ¿verdad? Que seamos prudentes, que estemos viviendo en santidad. Bueno, pues estas son algunas pinceladas acerca del 666, que si está escondido en la vacuna, que si está disfrazado. No, el 666 cuando se vaya a implantar, cuando se manifieste el anticristo, la bestia y esa imagen que hablará grandes cosas y hará que todo el mundo sea sellado con el 666, cuando eso suceda, ya la iglesia no estará aquí en la tierra. Entonces, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que dice la Biblia del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Cuando hablamos del rapto nos referimos al arrebatamiento de la iglesia. Como dije, hay tres posturas a nivel mundial en el cristianismo. Están los pretribulacionistas, entre los que estamos nosotros. Creemos que el rapto será antes de la gran tribulación, y ahora le voy a dar los versículos en los cuales nosotros fundamentamos esa creencia. Están los medio tribulacionistas, que son los que creen que el rapto de la iglesia será a mitad de la gran tribulación, y están los post-tribulacionistas, que son los que creen que la iglesia será arrebatada, pero después de que haya pasado por la gran tribulación. El rapto o el arrebatamiento de la iglesia sucederá antes de la gran tribulación que consta de 7 años. Esa gran tribulación que vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. En esto la Biblia es muy clara. Aunque también existen los cristianos que dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación, lo cual yo pienso que es una falsa doctrina, y que las personas que tienen ese credo pues no están bien centrados en la palabra de Dios. Les voy a mostrar varios pasajes de la Biblia que claramente demuestran que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación, y no en medio de la gran tribulación, y tampoco después de la gran tribulación. Lo primero que hay que decir con respecto a este tema del rapto de la iglesia, lo primero que hay que decir es que Dios es un Dios justo que no castiga. Dios es un Dios justo que no castiga al justo con el impío y pecador. Esto lo vemos en muchísimo, esta es la manera de proceder de Dios. Vamos a ir primero a Génesis capítulo 7, versículo 1, donde dice, están ahí, capítulo 7 del libro de Génesis, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé. Todos ya conocen la historia de Noé, el diluvio, ¿verdad? Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Y qué más dice el texto? Porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Fíjate, en la época, en la generación de Noé, solamente había un hombre justo, él y su familia. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas. Todos sabemos que fueron 8 personas los que fueron salvos del diluvio. Es decir, Noé, su esposa, Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé con sus 3 esposas. Entonces, Dios es un Dios justo. Luego vino el diluvio sobre toda la tierra, y las únicas 8 personas que se salvaron fueron Noé y su familia, que eran los únicos justos en la tierra. Dios, esto tenemos que tenerlo muy claro, Dios no castiga al justo con el impío y el pecador.
Para Dios castigar al impío y el pecador, primero aparta al justo y lo saca y lo pone aparte, como hizo con Noé, lo metió dentro del arca, a él, su familia, sus 3 hijos y sus esposas, y luego manda el juicio sobre la tierra. La persona que no entienda que Dios es un Dios justo y que no castiga al hombre bueno, al hombre recto, con el impío y pecador, pues es que no tiene conocimiento de lo que es el carácter de Dios. Noé, el único justo en toda la tierra, se salvó él, su mujer y sus 3 hijos, como dije, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, y todos los demás, sin excepción alguna, todos murieron ahogados. Entonces, Dios es justo. El segundo pasaje a donde les quiero llevar para que vean la manera de proceder de Dios. En Génesis capítulo 18, versículo 23. Ya todos saben la historia de Noé. Solo se salvó Noé y su familia. Y ahora vamos a echar un vistazo a Génesis 18, 23, cuando Dios tiene determinado destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ya sabemos todos también la historia de Sodoma y Gomorra. Dios destruyó con fuego del cielo a las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero antes de destruirlas, antes de destruir esas ciudades impías y pecadoras, primero le habla a Abraham su siervo. En Génesis 18, 23 dice, y se acercó a Abraham y dijo, Abraham está hablando con Dios, y le dijo, mire lo que le dijo Abraham a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo? Díganlo ustedes. Destruirás al justo con el impío, porque Abraham pensaba que había a lo mejor 50, 60, 100 justos dentro de Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice, Dios, date cuenta que allí hay a lo mejor 50, 60, 70 justos. Sí, a lo mejor Sodoma y Gomorra tiene 100.000 habitantes entre las 2 ciudades o más de 100.000 habitantes. ¿Destruirás tú también a los justos que viven en esa ciudad juntamente con esa gente mala, con esos pecadores perversos? Obviamente Abraham sabe que Dios es un Dios justo y que Dios no va a hacer eso. Y por eso después Abraham vemos que comienza a negociar con Dios. Le dice, Dios, mira, vamos a ver una cosa. Sí, es verdad que tú quieres destruir a Sodoma y Gomorra. Y si hay entre esas 2 ciudades 50 justos, ¿tú no serías capaz de perdonar a Sodoma y Gomorra por 50 justos que hay viviendo en medio de ellos? Y Dios le dice, claro que sí, Abraham, por supuesto, le perdonaría. Si hubieran 50 justos, le perdonaría. Y Abraham dice, Señor, a lo mejor me equivoqué, no hice bien los cálculos. ¿Y si hubieran 45? Por supuesto que le perdonaría. Si hubieran 45, yo no destruiría a Sodoma y Gomorra por amor a esos 45 justos. Y Abraham dice, uy, me equivoqué otra vez. Señor, ¿y si hubieran 40? También le perdonaría. Y si hubieran 30, también le perdonaría. Y si hubieran 20, también le perdonaría. Y Abraham dice, Señor, yo pensaba que habían 50, 60, 70. Pero Señor, y si hubieran, lo último que te voy a decir, si hubieran 10 justos, por amor a los 10, tú no serías capaz de perdonar a Sodoma y Gomorra y no destruirlas con fuego. Y Dios le dice, sí, si hubieran 10, también la perdonaría. Entonces es como que Abraham cae en la cuenta y dice, madre mía, es que no hay ni 10. Entonces, ¿quiénes son justos ahí dentro de Sodoma y Gomorra? Solamente el sobrino de Abraham, Lot, su mujer y sus hijos. Por amor a Lot, la mujer y los hijos de Lot se iban a salvar también. Entonces todos sabemos que Dios manda ángeles para que saquen al único justo con su familia, es decir, a Lot, el sobrino de Abraham, a su mujer y a sus 2 hijas. Y así fue, lo sacaron, y cuando iban caminando, huyendo de la destrucción, pues la mujer de Lot mira para atrás y su corazón se le vuelve a Sodoma y Gomorra y ella se convierte en estatua de sal. Pero aquí vemos claramente que Abraham le dice a Dios, dice, Dios, ¿destruirás al justo con el impío? ¿Eso es verdad que no lo hace? Claro que no. Abraham sabía que Dios era un Dios justo, que no iba a hacer esa injusticia, a matar a los justos que había en la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque estaba ya enfadadísimo con el resto de habitantes.
Entonces, Sodoma y Gomorra, Abraham intercede, pero el juicio de Dios cae sobre los pecadores, no sobre los justos. Dios nunca castiga a los justos con los pecadores. Creer que un Dios tan justo como el nuestro va a castigar con la gran tribulación a su esposa. ¿Quién es la esposa del Señor Jesucristo? La iglesia. Creer que un Dios tan justo como el nuestro va a castigar con la gran tribulación, el periodo de 7 años que va a venir sobre la tierra, que Dios va a castigar con la gran tribulación a su esposa, que es la iglesia, junto con los pecadores, eso es no conocer el carácter de un Dios justo, justísimo. Dios no hace eso. Dios nunca actúa de manera injusta. Una de las características de Dios es que es un Dios justo, perfecto, nunca se equivoca, nunca hace nada indebido. ¿Cómo va Dios a castigar con el juicio de la gran tribulación a la iglesia, a la esposa de Jesucristo? ¿Cómo la va a castigar junto con los pecadores incrédulos? Eso no cabe en ninguna cabeza que tenga unas nociones elementales acerca de Dios. La tierra, hermanos, si nosotros miramos toda la Biblia, vemos, por ejemplo, en la época de Moisés, que la tierra se abrió y se tragó a Coré, Datán y Abirán, y a todos los malos y a todos los rebeldes que estaban a favor de Coré, de Datán y Abirán. La tierra se abrió y se los tragó. A los demás no le pasó nada. A Moisés, a Aarón y a los demás no le pasó nada porque ellos eran justos. Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento murieron, cayeron muertos allí delante de los apóstoles por mentir al Espíritu Santo, pero a los apóstoles y a los demás que estaban allí no le pasó nada malo. Judas Iscariote se ahorcó y se reventó y fue al infierno, y a los otros apóstoles no les sucedió nada malo porque ellos no habían cometido pecado. El juicio siempre cae sobre la persona mala, sobre la persona rebelde o sobre las personas rebeldes. Si seguimos mirando casos, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, Dios los quemó porque ellos ofrecieron un fuego extraño. A los demás no les pasó nada malo. Y así podríamos ver que Dios nunca Dios castiga al justo con el impío y pecador, porque eso no va con el carácter de Dios. Sería una injusticia y nadie le puede atribuir una injusticia a Dios porque Dios es justo. Nunca en el pasado Dios ha castigado al justo con el impío y el pecador, y es evidente que tampoco lo hará en el futuro, en la época de la gran tribulación que vendrá sobre los habitantes de la tierra. Dios allí no lo va a hacer tampoco, porque Dios nunca ha procedido de esa manera injusta. Entonces, la gran tribulación, cuando hablamos de la gran tribulación, queremos decir que consiste en una serie de juicios espantosos para castigar los habitantes rebeldes de la tierra y Satanás a Satanás y a los demonios y a todos los que están de parte de Satanás. Eso es la gran tribulación, un juicio espantoso que va a venir sobre todos los habitantes de la tierra. Es verdad que la iglesia, la esposa del Cordero, en la época de la gran tribulación estará ya en los cielos. La iglesia estará en los cielos celebrando la boda del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios nos va a librar de la gran tribulación. Somos la esposa del Cordero. ¿Cómo va Dios, un Dios justo, a castigar la esposa del Cordero, la esposa de su Hijo? ¿Cómo la va a castigar junto con los impíos y pecadores? Dios nunca ha actuado de esa manera. Y además también la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Dios. Vea lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Todo esto son argumentos, son verdades bíblicas que están ahí al alcance de cualquier persona para que vean que la gran tribulación será un periodo de juicio y de castigo que va a venir sobre los habitantes rebeldes de la tierra, no sobre los cristianos. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20, vea lo que dice. Vamos a leerlo todos juntos. 2 de Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros somos embajadores y estamos en la tierra para tratar de reconciliar a los rebeldes y a los que están en contra de Dios, de reconciliarlos con Dios. Y si somos embajadores, hermanos,
¿Qué país extranjero no saca a sus embajadores y a su gente del país que va a entrar en guerra? Hace poco hemos visto cómo los Estados Unidos, como España, Francia, Alemania y tantos otros países con el problema de los talibanes, pues ha sacado de Afganistán a toda su población, al embajador primero y a su ejército y a todo el personal que estaba, digamos, trabajando para esos países, pues antes de que entraran los talibanes a gobernar, que eso es una dictadura horrible, los países sacaron a sus embajadores y al personal de las embajadas y a su ejército, lo sacaron de allí para que después, si los talibanes se quieren matar ahí los unos con los otros o lo que quiera que pase ahí, ya cada país que tenía gente allí en Afganistán lo sacaron, porque son ciudadanos de otras naciones que estaban en una nación que iba a entrar en guerra o que iba a tener una dictadura horrible como la que han establecido los talibanes en Afganistán. Entonces, ¿cómo no va a sacar el Señor de esta tierra? ¿Cómo no va a sacar el Señor de esta tierra? ¿Cómo no va a sacar a la iglesia de esta tierra antes que venga la gran tribulación? Si nosotros somos embajadores de Cristo, somos la iglesia de Cristo, somos embajadores de Cristo, ¿cómo nos va a dejar el Señor aquí en la tierra para mandar juicio sobre nosotros, igual que el juicio que va a mandar sobre los impíos y los pecadores? Dios no hace eso. Es que la gente confunde la gran tribulación con tribulación. Son dos cosas diferentes. La gran tribulación es una cosa y tribulación es otra cosa. Y es verdad que Cristo dijo que en el mundo tendréis aflicción, tribulación, dificultades, pruebas, persecución, pero esos son gajes del oficio, hermano. Esos son gajes del oficio. Son lo que se llama en la Biblia aflicciones del tiempo presente. Por el hecho de que nosotros somos cristianos, vamos a sufrir como han sufrido los cristianos en todas las épocas históricas de la iglesia. Los cristianos del primer siglo eran echados vivos y los leones se los comían y los cristianos eran quemados en fuego y todo eso, pero sí, es verdad que todo eso son tribulaciones, aflicciones, pero son las aflicciones del tiempo presente. Ahora, cuando se vaya a desencadenar el gran juicio de la gran tribulación, ya la iglesia no va a estar aquí. Por eso hay que distinguir lo que es tribulación. En el mundo tendréis aflicción, tribulación, ese tipo de cosas, pero como digo, esos son gajes del oficio. Otra cosa diferente es la gran tribulación. Eso es un juicio ya espantoso sobre todos los que han quedado en la tierra, sobre el diablo, sus demonios y toda la humanidad rebelde. No tiene nada que ver tribulación con la gran tribulación. Las tribulaciones del tiempo presente las vemos en Romanos capítulo 8, versículo 35, donde el apóstol Pablo dice quién. El apóstol Pablo sabía que había tribulación, pero no la gran tribulación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice, verso 35 del capítulo 8 de Romanos. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El verso 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aquí queda claro que estas son las aflicciones, las tribulaciones del tiempo presente, no la gran tribulación. Las aflicciones del tiempo presente, hermanos, comparadas con la gran tribulación, es como comparar una pulga con un elefante. No se puede comparar las aflicciones del tiempo presente que podamos sufrir nosotros aquí a compararlas con el juicio de la gran tribulación. El juicio de la gran tribulación es superlativo, eso es impresionante, eso es horrible. La iglesia ya estará fuera, es la esposa del Cordero, somos embajadores de Cristo.
Mire lo que dice Salmo 27:5. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, dice el Señor. Entonces, está claro que Él protege su iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué dice? Primera de Tesalonicenses 5, 9, dice, no nos ha puesto Dios para ira. La ira de Dios va a descender en la gran tribulación sobre toda la humanidad que se ha quedado. Pero Dios no nos ha puesto a nosotros, a la iglesia, Dios no la ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si miramos Primera de Tesalonicenses 1:10, dice, y esperar de los cielos, que es lo que estamos haciendo ahora, esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera que va a venir sobre los habitantes de la tierra en la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, la primera resurrección. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendita sea la gloria de Dios. O sea que tenemos promesas más que suficientes en la Biblia. Los que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ya estoy terminando, los que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, basan su teoría en Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 7, versículos 13 y 14. Ahí aquellos que dicen, no, la iglesia sí que va a pasar por la gran tribulación, basan su teoría en este versículo. Pero se olvidan de que en la gran tribulación habrán conversiones también. Lo voy a leer, Apocalipsis 7, 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, Juan está en el cielo, ¿verdad? Como sabemos todos. Juan, el autor de Apocalipsis, está en el cielo, y uno de los ancianos le habló diciéndole, estos que están vestidos, fíjate qué cosa, el anciano le pregunta a Juan, en lugar de Juan preguntarle al anciano, pues es al revés, el anciano le pregunta a Juan, dice, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le pregunta el anciano a Juan, y el pobre Juan dice, en el versículo 14, yo dije, Señor, tú lo sabes, me vas a preguntar a mí que soy un recién llegado aquí, tú lo sabes, Señor. Y él me dijo, el anciano le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahí están los post-tribulacionistas diciendo, ¿ves? Estos han salido, estos que están en el cielo, esta multitud de personas que están vestidas de ropa blanca, son los que han salido de la gran tribulación. Entonces los post-tribulacionistas concluyen que la iglesia pasa por la gran tribulación, pero se olvidan los post-tribulacionistas, los que creen que la iglesia pasa por la gran tribulación, se olvidan de que en la gran tribulación habrá millones de personas que se van a convertir. En la gran tribulación se convertirán miles y millones de personas, hermano. Con esto están haciendo creer con este pasaje están haciéndole creer a la iglesia, están haciéndole creer a la gente que la iglesia efectivamente pasó por la gran tribulación. Pero no es cierto. No es cierto que la iglesia pasa por la gran tribulación. Se olvidan de que después del rapto de la iglesia, miles de personas se van a convertir, millones de personas. Actualmente vamos a suponer que el rapto sea esta noche y el Señor se lleva la iglesia, los que están viviendo en santidad. Pero la gente que ha conocido del Señor
hay muchos millones de personas en la tierra que conocen de Dios, que han leído la Biblia, entre ellos están desanimados, desalentados, descarriados, gente que está por allá afuera pecando, pero que son conscientes y que han creído en el Señor y que han oído de la palabra de Dios y que han leído la Biblia y que saben del rapto. ¿Se imaginan que suceda el rapto esta noche? Pues todos esos millones de personas que no forman parte de la iglesia, pero que están afuera en el mundo, son creyentes, pero no forman parte de la iglesia, no son miembros de la iglesia, no se congregan, pero son creyentes, creen en Dios y están allá afuera perdidos. Toda esa gente, cuando vean que son millones y millones de personas, toda esa gente, cuando vean que la iglesia desapareció de la tierra, que los niños desaparecieron de la tierra, que Dios se llevó al cielo a su iglesia y que todos ellos se quedaron porque a pesar de que conocían de Dios, no le estaban sirviendo, esas personas se van a convertir en la gran tribulación. Y esa es la multitud de personas vestidas de ropa blanca que Juan vio arriba en el cielo. Estos son los que han salido, le dijo el anciano a Juan, de la gran tribulación, es decir, una multitud de almas que se convirtieron justo en la gran tribulación, porque en la gran tribulación creemos que habrá salvación, porque ya digo, cuando todos nuestros familiares y amigos y vecinos que han oído el Evangelio por boca nuestra, ellos al vernos desaparecer a nosotros, van a decir, es verdad, me lo habían dicho, muchísimas veces me dijeron que Cristo venía a buscar su iglesia, pero yo no creía en esas cosas, o sí lo creía, pero no le daba importancia. Todas esas personas van a saber que la iglesia desapareció y allí será el momento de su conversión. Cuando todos esos vean que la iglesia fue arrebatada, se convertirán y morirán como mártires. Y esos son la multitud que Juan vio vestida de ropas blancas en el reino de los cielos. En la gran tribulación de 7 años habrá millones de personas que se van a convertir. Una parte de la humanidad se dejarán sellar con el 666 de parte del anticristo. Pero otra parte de la humanidad se negarán a adorar la imagen, se negarán a recibir la marca del 666 porque ellos tienen la semilla del Evangelio sembrada en su corazón y ahora se dan cuenta que el Evangelio es verdadero y que el rapto es verdadero. Ahora mismo la gente puede aplazar para más adelante su conversión a Cristo, y muchos lo hacen. Cuando uno les dice, venga hombre, entrégate al Señor, entrégate porque Cristo viene. Muchos te dicen, no, sí, ya sé, pero tiempo al tiempo, tranquilo, ya lo haré, y empiezan a aplazar su conversión. Saben que se tienen que convertir, son creyentes, pero no se congregan ni tienen compromiso con Dios. Y entonces ellos empiezan a darle largas a los cristianos. Cuando los cristianos les decimos, conviértete a Cristo, ellos empiezan a darnos largas. Sí, ya lo haré, ya sé que me tengo que convertir, ya sé que estoy por un mal camino, ya volveré, ya me entregaré. Pero en la época de la gran tribulación, en la época de los 7 años de la gran tribulación, el anticristo no te va a permitir aplazar tu conversión a Cristo. No te va a permitir aplazar como hacen ahora muchas personas que son creyentes pero no se congregan y aplazan su conversión. En la época del anticristo la conversión va a ser a Satanás, la presión va a ser para que se conviertan a Satanás, para que adoren la imagen del anticristo y para que se dejen sellar. Ahora mismo a la gente para que se conviertan a Cristo, ellos empiezan a aplazar, pero en la gran tribulación te dan un ultimátum. En la gran tribulación te darán un ultimátum de unas horas y te dirán, o te dejas sellar con el 666 o te quedas sin cabeza, te cortan la cabeza. Así que ahora lo pueden aplazar, pero en la época de la gran tribulación tendrán que tomar la decisión urgentemente, porque el anticristo no le va a permitir a la gente aplazar su conversión. El anticristo lo que quiere es que todo el mundo se convierta a Satanás. Y la prueba de que se convierten a Satanás es aceptando la marca del anticristo, el 666, y adorando a la gran imagen que el falso profeta levantará del anticristo.
Así que, bueno, esas eran las ideas o los conceptos que quería compartir con ustedes en esta mañana. Y le damos gracias a Dios porque somos privilegiados, hermanos, de saber que formamos parte de la iglesia, de la esposa del Cordero, que estará en el cielo celebrando la boda del Cordero, mientras en la tierra estará cayendo el juicio sobre los incrédulos y sobre la gente perversa y pecadora. Pues hasta aquí la palabra, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar al Señor, que Dios nos dé, como dice Pedro, esa prudencia y esa fe y esa sabiduría para estar agarrado fuertemente del Señor. Inclina tu rostro ahí donde te encuentras y le oramos al Dios del cielo que te bendiga, que te ayude, que te guarde, que te dé la fuerza para que cuando suceda el rapto, tú y yo podamos volar con Cristo. Aleluya. Esa es la fe y esa es la esperanza que tenemos. Somos la esposa del Cordero, somos embajadores de Cristo. Dios no es un Dios injusto que va a mandar juicio contra la iglesia al mismo tiempo que lo manda sobre los pecadores. No, la iglesia, Dios no tiene su iglesia aquí en la tierra para ira, sino para bendición. Gracias te damos, Dios mío, bendito de la gloria, porque somos tus embajadores, somos tu iglesia, Señor, y aquí nos tienes a tu entera disposición. Manda que nosotros estamos para obedecer, Señor, y ayúdale a todos aquellos familiares, amigos, vecinos, que no se han convertido, no porque no se les haya predicado el Evangelio. El Evangelio se les ha predicado hasta la saciedad y se les ha hablado y se les ha dado consejo y se les ha persuadido diciéndole conviértete, vuélvete a Cristo. Y la gente aplazan, sí, ya lo haré. No, dicen que no. Son creyentes pero no están metidos con Dios, Señor. Oramos por todo eso para que antes de que suceda el rapto entren a formar parte de la iglesia del Señor y no queden aquí para la gran tribulación, porque en la gran tribulación no podrán aplazar su conversión. Se les dará un ultimátum: o te conviertes a Satanás o si no, fuera cabeza de tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y bendícenos, Dios mío, y de corazón te damos gracias y oramos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión o quiere hablar más sobre este tema o cualquier otro, pues ya sabe que después del culto puede marcar una cita conmigo y podemos hablar las dudas que usted pueda tener en su corazón. Pues ahora vamos a la siguiente parte,